Mi madrastra me acusó falsamente de abuso para ocultar que mi hermana no era hija de mi padre. Me echaron a la calle a los 15 años. Pero 16 años después mi padre volvió pidiendo mi casa para ella, y finalmente solté la verdad que destruyó a toda la familia. Tengo 31 años, trabajo en desarrollo inmobiliario, y la verdad es que hay una historia que he estado cargando por más de 16 años y que básicamente destruyó a mi familia entera cuando finalmente salió a la luz. No sé si hice bien en decir lo que dije, hasta el día de hoy me lo pregunto, pero supongo que eventualmente la verdad iba a salir de una forma u otra, ¿no? La cosa es que todo empezó cuando tenía 15 años, aunque si realmente quiero contar esto bien, tengo que retroceder un poco más. Mi mamá murió cuando yo tenía como 4 años, cáncer de mama o algo así. No recuerdo mucho de ella, la verdad, solo fragmentos tipo su perfume y cómo me abrazaba, pero nada concreto. Mi papá, Thomas, quedó solo conmigo, y él no era exactamente el tipo de padre cálido y amoroso, ya sabes. Era estricto, muy tradicional, de esos que piensan que los hombres no lloran y toda esa mierda. Trabajaba en construcción, llegaba tarde, cansado, y básicamente yo crecí medio solo, hasta que él conoció a Patricia cuando yo tenía 7 años. Al principio Patricia parecía normal, o sea, nada espectacular pero tampoco mala. Me trataba bien, cocinaba, limpiaba, hacía todas las cosas que supuestamente hace una madrastra en las películas, pero sin el drama. Y mi papá estaba feliz por primera vez en años, así que yo también estaba contento por él. Me acuerdo que pensaba, bueno, al menos ahora tengo algo parecido a una familia completa otra vez. Pero entonces cuando yo tenía 9 años nació mi media hermana Rebeca, y ahí todo cambió de una forma que no puedo ni explicar bien. No fue inmediato. ¿Me explico? Fue gradual, como cuando el agua se calienta de a poco, y no te das cuenta hasta que te está quemando. Patricia empezó a prestarme menos atención, lo cual honestamente no me molestaba tanto porque yo era un niño, y podía entretenerme solo. Pero lo que sí me molestaba era cómo mi papá también empezó a cambiarme por Rebeca. De repente todo era Rebeca esto, Rebeca aquello. Mira lo que hizo Rebeca. ¿No es increíble? Y yo estaba ahí tipo, ok, tiene 2 años y puede caminar, felicidades. Mirando hacia atrás debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí. Para cuando tenía 13 o 14 años, el favoritismo era tan obvio que hasta mis maestros en la escuela lo notaban. Rebeca tenía su propio cuarto decorado como princesa Disney. Yo tenía un colchón en el sótano porque, ya eres grande, necesitas tu espacio. Rebeca tenía clases de ballet, piano, natación. Lo que quisiera, yo tenía que trabajar los veranos cortando césped para comprarme mis propias cosas. Mi papá iba a todos sus recitales, pero nunca fue a un solo partido de básquetbol mío, ni uno. Y cuando le reclamaba me decía que dejara de ser egoísta, que era el hermano mayor y tenía que ser más maduro. Pero bueno, todo eso era tolerable, supongo. Era una mierda, pero era mi vida, y ya estaba acostumbrado. Lo que no esperaba, lo que cambió absolutamente. Todo pasó cuando tenía 15 años un día que salí de la escuela temprano porque el maestro de matemáticas estaba enfermo. Decidí ir al parque cerca de casa porque no tenía ganas de llegar a la casa todavía, y ahí la vi. Patricia estaba con un tipo, Kevin creo que se llamaba, y estaban besándose. No era tipo un beso de amigos ni nada ambiguo, era full make-out session, con manos y todo el asunto. Me quedé ahí parado como idiota no sé cuántos minutos, 5 tal vez, tratando de procesar lo que estaba viendo. Parte de mí quería salir corriendo a contarle a mi papá, pero otra parte, la parte más inteligente, me decía que me quedara callado porque esto podía ponerse muy feo muy rápido. Al final me fui sin que me vieran, o eso creo, y llegué a casa como si nada hubiera pasado. Patricia llegó como una hora después, toda normal, haciendo la cena y preguntándome cómo me había ido en la escuela, y yo solo podía pensar en que esta mujer es una mentirosa profesional. No, dije nada por como 2 semanas. Cada vez que la veía me daban ganas de gritarle, de exponerla, pero tenía miedo de lo que mi papá haría, de cómo reaccionaría, de si me creería siquiera. Pero entonces una noche tipo 2 de la mañana, me desperté porque tenía sed y bajé por agua, y escuché a Patricia hablando por teléfono en la cocina en voz baja. No pude evitarlo, me quedé en las escaleras escuchando, y lo que oí básicamente me congeló la sangre. Ella estaba diciendo cosas como, no puedo seguir haciendo esto. Y Thomas nunca puede saber la verdad. Y luego, y esto es lo que me destruyó completamente, dijo. Rebeca, ni siquiera es su hija. Kevin, es tuya, tú lo sabes. No estoy inventando esto,
lo juro. Esas fueron sus palabras exactas porque quedaron grabadas en mi cerebro como con fuego. Dijo que habían estado juntos desde antes de que ella se casara con mi papá, que Rebeca era de Kevin, pero que ella había engañado a mi papá haciéndole creer que era suya, y que básicamente toda nuestra familia era una mentira gigante. Me quedé ahí en shock total, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un ataque. ¿Sabes lo que se siente al darte cuenta de que toda tu vida es básicamente una farsa? Que tu papá ha estado criando a una niña que ni siquiera es suya, que ha estado gastando todo su dinero en ella, ignorándote a ti por ella, y todo es mentira. Me sentí enfermo, literal físicamente enfermo, y volví a mi cuarto sin hacer ruido. Durante los siguientes días, no podía ni mirar a Patricia sin sentir asco. No sabía qué hacer con esta información. Era demasiado grande, demasiado pesada, y yo tenía 15 años. ¿Qué mierda se supone que haga un niño de 15 con información que puede destruir a toda una familia? Pensé en decirle a mi papá, pero sabía que no me creería. Él nunca me creía cuando se trataba de Patricia. Ella siempre tenía la razón. Siempre era la víctima perfecta. Y entonces, todo se fue al carajo. Como una semana después de que escuché esa conversación, llegué de la escuela y había 2 policías en mi casa. Mi papá estaba ahí con una cara que nunca le había visto, tipo más allá de enojado, estaba como poseído, o algo así, y Patricia estaba llorando con Rebeca en sus brazos. Uno de los oficiales me pidió que me sentara, y empezó a hacerme preguntas sobre mi relación con Rebeca, si alguna vez la había tocado de manera inapropiada, si había estado a solas con ella, un montón de preguntas que me hicieron sentir como si fuera a vomitar. No entendía nada hasta que Patricia, entre sollozos dramáticos, dijo que Rebeca le había contado que yo la había tocado, que había entrado a su cuarto en la noche y había hecho cosas. Yo me quedé completamente congelado. No podía ni hablar, porque esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Rebeca tenía 6 años. 6 años. Y esta mujer estaba acusándome de eso. Intenté explicar. Intenté decir que era mentira, que nunca haría algo así, pero mi papá solo me miraba con tanto odio que literal sentí que me estaba quemando con los ojos. Los policías me hicieron más preguntas, revisaron mi cuarto, se llevaron mi computadora, mi teléfono, todo, y dijeron que iba a haber una investigación formal. Cuando se fueron, mi papá me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones y me dijo: «Tienes 10 minutos para meter tus cosas en una mochila y salir de mi casa. No quiero volver a verte nunca». Y yo intenté explicarle. Le rogué que me escuchara. Le dije que Patricia estaba mintiendo, pero él solo gritaba: «No quiero escucharte, no quiero ni mirarte, me das asco». Patricia estaba ahí parada viéndome con esta expresión que nunca voy a olvidar, tipo satisfacción pura. Ella sabía que yo sabía su secreto, y esta era su forma de asegurarse de que nunca pudiera decir nada. Me destruyó preventivamente. ¿Me explico? Me eliminó del tablero antes de que yo pudiera moverme. Subí a mi cuarto, o sea, al sótano, metí lo que pude en una mochila, ropa. Mi Walkman era 2009. Todavía tenía esas cosas. Una foto de mi mamá, y salí de ahí. Mi papá me siguió hasta la puerta y me tiró el resto de mis cosas a la acera. Literal tiró mi mochila escolar, mis zapatos, todo, y cerró la puerta con seguro. Tenía 15 años y estaba en la calle sin nada. No tenía a dónde ir. Mis abuelos habían muerto. No tenía tíos cercanos. Mis amigos no podían ayudarme porque sus padres pensaban que era tipo un predador o algo así. La noticia se había regado por todo el pueblo en horas. Caminé sin rumbo durante no sé cuántas horas hasta que terminé en esta bodega abandonada del lado industrial del pueblo. Hacía frío, era noviembre creo, y yo solo tenía una chamarra delgada y una cobija que había agarrado. Los primeros días fueron los peores de mi vida, peor que cuando murió mi mamá, peor que todo. Tenía hambre, frío, miedo, y lo peor era que seguía pensando en Rebeca, en que ella era solo una niña, y su mamá la estaba usando como arma, en que mi papá estaba criando a la hija de otro hombre, y no tenía ni idea. Pero más que nada estaba enojado, tan increíblemente enojado que a veces solo me quedaba ahí gritando en esa bodega vacía hasta que me dolía la garganta. Sobreviví básicamente robando comida de supermercados, buscando en basureros, durmiendo donde podía. Después de como 2 meses, conocí a Henry, un tipo sin hogar que tenía como 50 años y que básicamente se convirtió en mi mentor de supervivencia. Me enseñó dónde conseguir comida gratis, qué lugares evitar, cómo mantenerse caliente en invierno, cosas así.
Henry era buena gente. Había sido maestro antes de perder todo por el alcohol, y me decía constantemente que yo era demasiado joven para estar en las calles, que necesitaba salir de ahí, antes de que fuera demasiado tarde. La investigación sobre las acusaciones de Patricia eventualmente se cerró sin cargos. No había evidencia porque literal no había pasado nada, pero para entonces ya no importaba. Mi papá nunca intentó contactarme, nunca se disculpó, nada. Para él, yo había muerto, o algo así. Cuando cumplí 16, Henry me ayudó a contactar a su primo Marcus, que manejaba un restaurante en la ciudad como a 2 horas de donde yo había crecido. Marcus necesitaba lavaplatos y aceptó darme el trabajo sin hacer muchas preguntas. Me pagaba en efectivo, me dejaba dormir en el cuarto de almacenamiento y básicamente me salvó la vida. Trabajé en ese restaurante por casi un año, lavando platos 10 horas al día, 6 días a la semana. Era trabajo duro, pero tenía techo y comida, y eso era más de lo que había tenido en meses. Fue ahí donde conocí a Victoria. Ella trabajaba como mesera mientras estudiaba en la universidad. Tenía como 19 años en ese momento, y era tipo la persona más amable que había conocido en mi vida. Al principio, solo hablábamos cuando ella traía platos a la cocina, pero eventualmente empezamos a hablar más, a pasar tiempo juntos en nuestros descansos. Victoria fue la primera persona a la que le conté toda la historia, todo, desde Patricia y Kevin hasta las acusaciones falsas y terminar en la calle. Esperaba que pensara que estaba loco, o que me dejara de hablar, pero en cambio me abrazó y me dijo que iba a ayudarme. Y lo hizo. Me ayudó a estudiar para el GED, me prestaba sus libros, me explicaba cosas, y cuando finalmente pasé el examen, sentí como si hubiera ganado la lotería o algo así. Con mi GED pude conseguir un trabajo mejor. Victoria le habló a su papá sobre mí, y él me dio una oportunidad en su compañía de desarrollo inmobiliario. Empecé como asistente básicamente haciendo de todo, pero aprendí rápido. El papá de Victoria, que se llamaba Robert, vio que tenía potencial y me fue dando más responsabilidades. Me pagó algunos cursos, me enseñó el negocio. En 5 años, pasé de lavar platos a ser uno de los desarrolladores más jóvenes en la compañía. Victoria y yo nos casamos cuando yo tenía 23 y ella 25. Tuvimos a nuestro hijo Liam cuando yo tenía 28. Compramos una casa en un suburbio lindo con buen distrito escolar, tipo el sueño americano completo. Había construido una vida desde literalmente nada, y aunque todavía cargaba con toda la rabia y el dolor de lo que había pasado, había encontrado algo parecido a la paz, o al menos a la estabilidad. Durante todos esos años, 16 años para ser exactos, no tuve ningún contacto con mi papá, con Patricia o con Rebeca. Los había bloqueado completamente de mi vida, o eso pensaba. Pero entonces, como hace 6 meses, recibo un mensaje de Facebook de mi papá. Al principio pensé en borrarlo sin leer, pero la curiosidad pudo más. El mensaje decía que había estado pensando en mí, que quería reconectar, que mucho tiempo había pasado, y que la familia es importante. Toda esa mierda genérica que dicen las personas cuando quieren algo. No respondí inmediatamente. Me tomó como una semana decidir qué hacer. Parte de mí quería decirle que se fuera al carajo, que había tenido 16 años para buscarme y nunca lo hizo. Pero otra parte, la parte que todavía era ese niño de 15 años buscando la aprobación de su papá, quería darle una oportunidad. A Victoria me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, que ella me apoyaría en cualquier decisión. Finalmente respondí, básicamente diciéndole que podíamos hablar. Intercambiamos algunos mensajes más durante las siguientes semanas. Él me contó sobre su vida, que Patricia todavía vivía con él, aunque su relación era complicada, que Rebeca estaba comprometida y planeando su boda, cosas así. Eventualmente quedamos en que ellos vendrían a visitarme a mi casa, conocerían a Victoria y a Liam, tendríamos como una reunión familiar. El día que llegaron fue súper incómodo desde el principio. Mi papá se veía viejo, tipo realmente viejo. Tenía 58 años, pero parecía de 70. Patricia se veía igual, todavía con esa cara de persona que nunca ha hecho nada malo en su vida. Y Rebeca, que ahora tenía 24 años, era básicamente una adulta que no me conocía de nada porque tenía 8 cuando me fui. La cosa empezó relativamente normal, tour por la casa, presentaciones, intentando romper el hielo, pero entonces durante la cena, mi papá soltó lo que realmente había venido a decir. Empezó con un discurso sobre la familia y el perdón y bla bla bla,
Y luego dijo que Rebeca y su prometido estaban buscando casa pero que no podían pagar mucho, y que él había pensado que tal vez yo podría ayudarlos, que tal vez podría darles mi casa porque yo claramente estaba bien económicamente y podía comprar otra, y que sería una forma de compensar por lo que hice todos esos años atrás. Me quedé ahí sentado procesando lo que acababa de escuchar. Este hombre, mi papá, que me había echado a la calle a los 15 años por acusaciones falsas, que nunca intentó buscarme, que básicamente me dejó morir, estaba ahora pidiéndome que le diera mi puta casa a su hija perfecta. Patricia estaba ahí asintiendo. Tipo, sí, sí, sería lo correcto, y Rebeca solo se veía incómoda, como si ella tampoco estuviera de acuerdo, pero no pudiera decir nada. Y algo en mí se rompió, o tal vez se reparó, no sé. Todas esas cosas que había estado guardando por 16 años, todo ese veneno, salió de golpe. Le dije a mi papá que no iba a darle nada a Rebeca, y cuando él empezó a ponerse todo indignado diciendo que era mi hermana y que la familia se ayuda, le dije la verdad. Le dije que Rebeca ni siquiera era su hija, que era hija de Kevin, que Patricia había estado teniendo una aventura y que yo lo sabía desde que tenía 15 años. El silencio que siguió fue tipo el más intenso que he experimentado en mi vida. Mi papá miraba a Patricia con una expresión que no puedo ni describir, tipo confusión mezclada con horror. Patricia se puso completamente pálida y empezó a negar todo, diciendo que yo estaba mintiendo, que estaba inventando cosas por rencor. Rebeca empezó a llorar preguntando de qué estaba hablando. Victoria me agarró la mano por debajo de la mesa pero no dijo nada. Le conté todo a mi papá, cómo había visto a Patricia con Kevin en el parque, cómo la había escuchado en el teléfono admitiendo que Rebeca era hija de él, cómo ella me había acusado falsamente para silenciarme antes de que yo pudiera decir algo. Patricia seguía negando, pero su voz ya no sonaba tan convincente. Mi papá podía ver la verdad en su cara. Rebeca solo lloraba y lloraba diciendo que esto no podía estar pasando. Mi papá les dijo que se fueran, a Patricia y a Rebeca, que salieran de mi casa. Rebeca intentó hablarle, pero él solo gritó que se fueran. Después de que se fueron, se quedó sentado en mi comedor, por no sé cuánto tiempo, tal vez una hora, solo mirando la pared. Eventualmente me preguntó si estaba seguro de lo que estaba diciendo, y le dije que sí, que si quería la verdad podía hacer una prueba de ADN. Él no dijo nada más, solo se levantó y se fue. Como a las 2 semanas me enteré por Facebook que él había hecho la prueba de ADN. Y sorpresa, sorpresa, Rebeca no era su hija, era efectivamente hija de Kevin. No sé todos los detalles de lo que pasó después porque mantuve mi distancia, pero lo que escuché de terceros es que mi papá confrontó a Patricia violentamente. Tipo, la mandó al hospital con 3 vértebras fracturadas. Fue heavy. Lo arrestaron, obviamente. Lo acusaron de agresión agravada. Terminó con una sentencia de 3 años en prisión. Patricia entró a rehabilitación después de salir del hospital. Aparentemente tenía una adicción a los analgésicos que ya existía desde antes del incidente, lo cual explica algunas cosas mirando hacia atrás. El compromiso de Rebeca se canceló. Su prometido no quiso lidiar con todo el drama familiar, lo cual no lo culpo honestamente. Y Rebeca intentó buscar a Kevin, su padre biológico, solo para descubrir que había muerto de sobredosis como 2 años antes. Así que básicamente, toda su vida explotó en pedazos. Parte de mí siente lástima por Rebeca, porque ella es víctima en todo esto tanto como yo. Ella no pidió nacer en una mentira, no pidió que su mamá la usara como arma contra mí, no pidió descubrir a los 24 años que toda su identidad era falsa. Pero otra parte de mí, la parte que todavía está enojada, piensa que tal vez esto tenía que pasar, que las mentiras no pueden durar para siempre. Rebeca me contactó hace como un mes, quería hablar, quería respuestas, quería no sé qué. Le respondí brevemente, diciéndole que lo sentía por lo que estaba pasando, pero que no podía ser su sistema de apoyo, que necesitaba enfocarse en su propia sanación y yo en la mía. Me dijo que lo entendía, que solo quería que supiera que ella nunca estuvo de acuerdo con lo que Patricia hizo, que era muy chica para entender en ese momento. Le dije que la creía y que le deseaba lo mejor, pero que necesitábamos mantener distancia. Ahora Rebeca está planeando mudarse fuera del estado, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conozca su historia. Mi papá todavía está en prisión. Sale el próximo año si se porta bien. Patricia está quién sabe dónde. Perdió todo, su matrimonio, su hija, su reputación, y yo estoy aquí en mi casa con mi esposa y mi hijo, viviendo la vida que construí desde la nada.
¿Me arrepiento de haber dicho la verdad? No sé, honestamente. Destruyó lo que quedaba de mi familia biológica, mandó a mi papá a prisión, arruinó la vida de Rebeca. Pero esa familia ya estaba destruida desde hace mucho, solo que nadie lo sabía excepto yo. La diferencia es que ahora todos conocen la verdad. Ya no hay mentiras. Ya no hay secretos. Si eso es mejor o peor, supongo que depende de cómo lo veas. A Victoria me dice que hice lo correcto, que la verdad siempre es mejor que las mentiras, sin importar cuán dolorosa sea. Mi terapeuta, sí, ahora voy a terapia. Dice que probablemente cargué con ese secreto durante demasiado tiempo y que eventualmente iba a salir de una forma u otra. Liam, mi hijo, obviamente no sabe nada de esto. Tiene 3 años y para él la vida es simple. Sus abuelos son los papás de Victoria y eso es suficiente para él. A veces pienso en qué hubiera pasado si hubiera mantenido la boca cerrada, si hubiera dejado que mi papá siguiera viviendo en la ignorancia, si hubiera dejado que Rebeca se casara y tuviera su vida feliz sin saber nunca la verdad. ¿Hubiera sido más amable? ¿Hubiera sido cobarde? No lo sé. Lo que sí sé es que vivir con ese secreto durante 16 años me estaba comiendo vivo, y tal vez decirlo fue más para mí que para ellos. La semana pasada Liam me preguntó si tengo hermanos. Le dije que técnicamente sí, pero que no los veo. Me preguntó por qué, y le dije que, veces las familias son complicadas, que cuando sea más grande le explicaría mejor. Se quedó pensando un momento y luego dijo, está bien, papá, igual yo te tengo a ti y a mamá y eso es suficiente. Y supongo que tiene razón, eso es suficiente por ahora.